Bueno, el día de hoy es la parte número 2 y vamos a ver los estatutos y las ordenanzas. Así es de que comenzamos con una definición. Aquí hay dos definiciones. Una que encuentra usted para estatuto y otra para ordenanza. Pero esto estamos hablando en el inglés, no en el hebreo, y quiero que enfaticemos esto. Aquí hay una definición de estatuto en inglés. Y antes de que yo lea esta definición, yo debería mencionar de alguno de los más billonarios y coloridos billonarios de Tejano de los Estados Unidos, y este señor se llamaba Ross Perot. Y este señor Ross Perot era una persona muy colorida, y él, fue candidato a la presidencia en 1992 en contra de Bill Clinton y el señor Bush. Pero él decía, ¿cuál es la diferencia entre los republicanos y los demócratas? Dice, no hay ninguna diferencia, ninguna diferencia. Así es de que, lo crean o no, cuando lleguen a la diferencia entre estatutos y juicios, no hay tampoco diferencia. No hay ni la más mínima diferencia, así como decía Ross Perot. ¿Por qué? Porque es la misma raíz de esas palabras. Así es de que, como eso, ¿verdad? Como antecedente, vamos a ver la definición. Estatuto, algo que fue legislado por una legislatura, un documento que pone ese decreto. Y ordenanza, la definición de ordenanza es una ley o regla autoritativa. ¿Cuál es la diferencia? Realmente yo pensé que quizás si veo la ordenanza de una ciudad, ¿verdad? Una ordenanza de alguna ciudad. Bueno, por ejemplo, pueden poner una ordenanza para que no estén usando el claxon, ¿verdad? O la bocina, sonando la bocina excesivamente en esta ciudad, ¿verdad? O también hay cosas, ¿verdad? Que los letreros tienen que ser de cierta medida, de cierta medida o color o todo esto, o que solamente se puede manejar hasta cierto límite de velocidad. Esto es una ordenanza. Pero como vamos a ver, las ordenanzas y los estatutos vienen de la misma raíz hebrea. No hay diferentes derivativas. Vamos a Génesis 26 de nuevo. Génesis 26, versículo 5. Vamos a pasar muy poquito tiempo en esto. Pero aquí, en el Génesis 26, 5, vemos cuando Dios le está hablando a Isaac y le dice, no te vayas a Egipto, quédate en la tierra, yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora esta palabra, estatutos, que tenemos aquí, esta palabra eh, la primera palabra viene de esta palabra chok o hok, se pronuncia hok. Dice, pero la otra es juká, y parecen muy similares, hok o juká. Y podemos ver la similitud entre estas letras, pero vamos a ver cómo se ven en Éxodo 18. Éxodo 18. Aquí es el tiempo donde ya cruzaron los israelitas el Mar Rojo. Antes de que se les dieran los 10 mandamientos, y Jetro, el suegro de Moisés, viene a encontrarlo, ¿verdad? Y hay una reunión familiar muy bonita, ¿verdad? Y Jetro ve lo que está haciendo Moisés. Y en el versículo 13 de Éxodo 18, dice, y al día siguiente sucedió que Moisés se sentó para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo de pie junto a Moisés desde la mañana hasta la noche. Y cuando el suegro de Moisés vio por todo lo que hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esta cosa que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo de pie, verdad? Y le dijo en el versículo 15, porque el pueblo viene a mí para preguntar de Dios. Versículo 16. Cuando tienen un asunto, ellos vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y hago conocidos los estatutos de Dios y sus leyes. Estatutos. Hok. Esa palabra hok. Esa es la definición hebrea de un estatuto, hok. Y leyes es como vimos la vez pasada, Torah. Entonces eso tiene sentido.
Ahora lo que vamos a ver es, vamos a ir a Éxodo 12. Éxodo 12 y versículo 14. Y esto es durante las instrucciones de la Pascua. Éxodo 12, 14. Y este día será un memorial para ustedes, y lo guardarán una fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo guardarán una fiesta como una ley para siempre. Y esa ley aquí es Hok, no es Torah, sino Hok, que comúnmente traducimos nosotros como estatuto u ordenanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo traducimos como ley? Porque todas, un estatuto, una ordenanza, son leyes, terminan siendo leyes de Dios. Todas son leyes de Dios. Entonces, regulaciones, estatutos, ordenanzas, todas caben bajo esa palabra Torah. Las leyes, las regulaciones, y usted lo puede traducir de la manera que usted quiera. O como decimos, como dice mi profesor de hebreo, ¿verdad? Dice, es la licencia de traductor, ¿no? ¿Cuál es, cómo se siente el día de hoy? Si usted se siente como traducir la ordenanza, traduzca la ordenanza. Si usted quiere traducirla como estatuto, traduzca el estatuto. No significa nada porque regulación, ordenanza es lo mismo, es la misma palabra. Ahora vamos a Éxodo 15. Éxodo 15. Aquí tenemos este tiempo donde estaban murmurando el pueblo de Israel. Las aguas estaban amargas, las cosas no iban bien. Y vamos a leer en el versículo 25 de Éxodo 15, donde dice, y exclamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Y cuando él lo había echado en las aguas fueron endulzadas. Allí él hizo un decreto y una ley para ellos. Un decreto y una ley. ¿Cuál es este decreto? Hok. Hok. Ley, decreto, proclamación, todo eso es lo mismo. Lo mismo. No hay ninguna diferencia, como decía Ross Perot. Entonces no necesitamos nosotros confundirnos qué es un estatuto, qué es una ordenanza. Es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre ellas. Así es lo que tenemos. Y entonces tenemos decreto que es Hok. Ahora, la ley, aquí en este versículo que leemos, es Mishpat, que significa juicio. Y yo tengo aquí una teoría. Yo creo que yo lo entiendo, pero vamos a ver todo esto para ver si lo podemos entender. ¿Por qué Mishpat? Éxodo 21, 22, 23, los juicios de Dios, Mishpatín, Mishpat, Mishpatín, esos son lo que son, los juicios de Dios. Ahora, ¿por qué dice eso? Bueno, en mi opinión, y voy a tocar mi campana porque esto es especulación. Esta es mi opinión solamente, donde dice, abran sus ojos para que lo vean, porque están causando que venga el juicio de Dios porque se estaban rebelando contra él. Así es de que en el hebreo él hizo un decreto y después les está pasando un juicio en cómo están ellos reaccionando a ese decreto. Y vamos a ver un poquito más adelante en Josué y en Éxodo 2 con Moisés. De otra manera, sería simplemente otra palabra para ley, pero no lo es. No lo es, mishpah. Ahora, vamos ahora al Salmo 99. Vamos a ver dos escrituras diferentes. Salmo 99. Salmo 99 y versículo 7. Él les habló en el pilar de nube. Y ellos guardaron sus testimonios y el estatuto que les dio. Este testimonio, sabemos ese testimonio, Dios les dio su testimonio, ya lo estudiamos, pero aquí dice, y el estatuto que Él les dio, y el estatuto es lo que esperábamos que fuera, Hok, la palabra Hok. Pero veamos a lo que tenemos en Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 35. Así dice el Señor, quien da el sol para luz de día y las ordenanzas de la luna. ¿Cuál es esta palabra de ordenanzas? Hok, o Joké, Joká, Jokim, lo mismo. Simplemente en algunos está
como masculino, en otro está como femenino, en otro está como singular, en otro está como plural, pero es la misma raíz. Todo está, Hok. Entonces en Jeremías, Hok significa ordenanza, en el Salmo está traducido como estatuto, pero como ya dijimos, no hay diferencia entre ellos. Es fascinante, verdaderamente. Ahora, vamos a Josué 24. Josué capítulo 24. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Al final de este capítulo, cuando Josué ya les está diciendo que está despidiendo a las personas, ¿verdad? Que vayan y tomen sus heredades. Pero veamos lo que dice Josué 24 y al final del libro, versículo 25. Y Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y puso, y hay muchos pactos, ¿verdad? Es asombroso cuántos pactos hay en la Biblia, ¿verdad? El pacto con Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Aquí hizo un pacto con el pueblo ese día. Y le puso un estatuto y una ordenanza en Siquem. Estatuto y ordenanza. ¿Cuál es la palabra para estatuto? Hok. Pero, ¿cuál es esta ordenanza? Mishpat. De nuevo, juicio. Mishpat significa juicio. ¿Por qué este juicio? Porque Josué les está dando el estatuto. Y vamos a tener que volver a Deuteronomio, de que Dios le habló a Moisés para poder ponernos al corriente. Pero aquí dice, y después les dio un mishpat, un juicio. Simplemente les está diciendo, Dios va a juzgar a las personas basado en qué tan bien obedecen el estatuto, el hok. Entonces todo está envuelto en una sola cosa. Y antes de que continuemos, vamos a ver la Torah, la palabra para estatutos, juicios, mandamientos, preceptos, todos ellos. Y todas estas palabras, todas se enrollan como en una bola de cera, ¿no? Metafóricamente. Todo esto se enrolla en esto, la palabra. Y en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, porque todos los estatutos, ordenanzas, juicios, leyes, testimonio, todo vino de Él y formó un completo, un todo compuesto. Pero vamos a tener que esperar un poquito más para poder ver eso completamente. Ahora, vamos a Números 18. Números 18 y versículo 8. Números 18, versículo 8. El Señor habló a Aarón. He aquí, te he dado el encargo de mis ofrendas elevadas de todas las cosas santas de los hijos de Israel. Te las he dado a ti por causa de la unción y a tus hijos por un estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. Huk, lo mismo. Es la misma palabra. Está traducido como ordenanza. De nuevo, no hay diferencia. No hay diferencia entre esto. Son verdaderamente lo mismo. Vamos ahora a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Tenemos aquí los 10 mandamientos en Deuteronomio 5 y luego en el versículo 31, al final del capítulo, Dios le habla a Moisés y le dice en el versículo 31, pero en cuanto a ti, párate aquí junto a mí y te hablaré todos los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales enseñarás. Y esto es correcto, ¿verdad? Mandamientos es mitzvah. La palabra es mitzvah. Cuando Dios dice hágalo, lo tiene que hacer. No hay excusa. Eso es importante. Es como en el ejército. Dice, yo te voy a hablar todos los mandamientos y los estatutos y hok. Es la palabra que se usa aquí como estatus. Y después los juicios, mishpat. Mishpat. Todos los juicios, dice, los cuales les enseñarás para que los puedan ellos hacerlos en la tierra, la cual les estoy dando para poseerla. Y empieza uno a entender cómo las órdenes
los estatutos, las regulaciones y después los juicios que tenemos que hacer, o que van a ser emitidos de acuerdo a qué tan bien obedezcamos esos juicios o leyes. Vamos ahora a Deuteronomio 6. Y en el versículo 1, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor, nuestro Dios, nos ordenó que enseñarles. Y vamos a ser juzgados dependiendo de en qué también guardemos esos estatutos y esos mandamientos. Ahora vamos a Números 9. Números 9, donde habla acerca de la segunda Pascua. Números 9, versículo 14. Y si un extranjero vive entre ustedes y guarda la Pascua del Señor, hará de acuerdo a la ley de la Pascua y de acuerdo a su ordenanza. Tendrán solamente una ley, tanto para el extranjero como para el que fuere nacido en la tierra. ¿Cuál es la palabra para ley aquí? Donde habla acerca de la ley de la Pascua. Joc o Jocá. Estas son las mismas, la misma raíz, ¿verdad? Ahora estamos hablando y luego tenemos, no está hablando de la Torah. Y luego la ordenanza, dice ordenanza, es mishpat. Mishpat. Entonces, vamos a tener este juicio aquí. Y yo siempre quiero darles aquí un poquito, un par de dichos, ¿verdad? Porque cuando siempre me voy, me voy un poquito de la versión fiel cuando se refiere al Antiguo Testamento. Yo por lo general me voy a la traducción de Edward Fox, la Biblia Shoken. Y él muy a menudo los llama reglas y regulaciones. Ahora, ¿qué pasó con estatutos y ordenanzas? ¿Por qué lo traduce así? Porque él sabe que un estatuto o una ordenanza es una regla o una regulación. Entonces, ¿por qué estatutos y ordenanzas? Bueno, de nuevo, es licencia del traductor. Primero, a mí me gustaba, ¿verdad? Integrar, a mí me gusta mucho el béisbol, ¿verdad? Y decía muchas cosas, ¿verdad? Esta persona del béisbol, ¿verdad? Cuando le vea, pero en resumidas cuentas, cuando lee usted la Torah y lo lee en hebreo, es cómo se siente usted, cómo lo va a traducir. Nosotros tenemos todas estas palabras en inglés, o en este caso en español, para cubrir esta palabra en hebreo, o una o dos palabras en hebreo, y depende solamente cómo se sienta. Números 9, versículo 14. Y dice, si un extranjero vive entre ustedes y guarda la Pascua del Señor, hará de acuerdo a la ley de la Pascua, bueno, a la regla de la Pascua, y de acuerdo a su regulación. Así es como está en esta otra versión, en la Shoken. Y lo que tenemos traducido como ordenanzas es lo que nosotros conocemos como ley. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Todas estas vienen bajo las mismas raíces. Pero por ejemplo en inglés, o en este caso en español, tenemos muchas palabras diferentes. Y ponemos un poquito diferente para que se lea de manera más fácil. Pero vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 y vamos a ver el versículo 1, donde dice, y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios, los cuales les enseño para que los hagan, para que ustedes vivan y vayan a poseerla. Ahora, aquí está. Estatutos y juicios para que ustedes los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra en la cual el Señor Dios de sus padres da a ustedes. Ahora vamos al versículo 5. He aquí, les he enseñado estatutos y juicios. Y eso es lo que nosotros tenemos en el versículo 1, ¿verdad? Estatutos y juicios
justo como el Señor me enseñó. Mishpat, este es el mandamiento, la orden. Usted tiene que obedecer. Cuando Dios dice que obedezcan, lo tenemos que hacerlo. No lo piense 2 veces. Hágalo. Dice, incluso como el Señor mi Dios me ordenó, de modo que ustedes deberían hacer así en la tierra a donde van a poseerla. Ahora, volviendo acá, estatutos y juicios. Estatutos, la palabra hok, y los juicios, mishpat. Así que tenemos, para esta bola de cera que tenemos, Dios da su ley, pero puede usted pensar en un estatuto o en una ordenanza. Pero él está entonces añadiendo mishpat a hok, porque mishpat es el juicio que Dios dará dependiendo de cómo usted los guarde o no. Así es de que estas leyes, estos estatutos, estas ordenanzas, todas están aquí para guiarnos, para dirigirnos. Y como ya mencioné antes, creo que 1 o 2 veces, yo me acuerdo del doctor Herman Hay, y yo trabajaba para él, y era muy críptico, muy enigmático. Y él decía algo, y nosotros a veces nos preguntábamos qué quiso realmente decir, ¿verdad? Porque lo puede tomar de 1 o de 2 o 3 maneras. Pero hay una cosa que él decía, que yo me acuerdo muy, muy claramente. Dice, si usted quiere entender las direcciones y entender la mente de Dios, lea la Torá, lea la ley, para que vea cómo trabaja la mente de Dios y cómo Él combina las palabras, porque Dios tiene una razón para cada palabra de la que está ahí. Él no comete errores y Él no está jugando juegos. Él lo que dice es lo que dice es lo que significa, y lo que significa es lo que dice. Y nosotros tenemos que aprender a estar en comunión con Dios. Así es de que cuando está aquí, cuando vemos estatutos y juicios combinados, o a veces otra palabra en inglés, en este caso en español, que sea juicios, ¿verdad? Donde dice estatutos, Dios espera que los cumplamos y que seremos juzgados por cómo los obedecemos. Entonces, los tenemos aquí para enseñarnos qué hacer y cómo hacerlo. Y en otras ocasiones, qué no hacer y por qué no debemos hacer eso. Pero todo esto viene bajo la palabra más grande de Torah, y tenemos aquí todos estos estatutos y ordenanzas. Así es que de nuevo, aquí tenemos estatutos, ordenanzas, ninguna diferencia entre ellos. Todo viene de una sola palabra básica, hok, y todos sus derivados. Así es que cuando usted lea la Escritura, cuando usted lea Deuteronomio, Éxodo, Números, no importa, donde Dios dice, este es un estatuto, yo les estoy dando una ordenanza, simplemente piense una regla, una regulación, un procedimiento. No es algo esotérico, no es algo que usted tiene que pensar, este es un estatuto, pero no es una ordenanza. No, todos son lo mismo. Y no tenemos tiempo el día de hoy, pero la próxima vez vamos a estudiar acerca de los preceptos y vamos a ver que el precepto es simplemente un avance de lo que vamos a ver la siguiente vez. Es lo que podríamos llamar un estatuto y una ordenanza, pero es más personal y tiene más que ver con la moralidad. Y no se usa mucho, se usa casi exclusivamente en el Salmo 119, pero lo puede encontrar algunos ahí en el Antiguo Testamento. Así es de que ahí tenemos ya lo que son estatutos, ordenanzas, virtualmente lo mismo y nada de diferencia entre ellas. Así es de que espero que esto nos ayude a poder entender más acerca de estatutos y de ordenanzas como aparecen acá en el inglés, en este caso en español.